Ya estamos acabando realmente. Solo que estaba dando el extra un poco en ese sentido, pues porque me interesa que, pues, que tengamos una idea un poco amplia o más amplia de lo que es esta asignatura. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver un ejercicio, caray, de los que no quisiéramos ver en un examen ni extraordinario, ni ETS, ni parcial. Para nada. Entonces, sí es de temor, y voy a llamarlo, soy un poco honesto en este sentido, de realizar este tipo de ejercicio. Voy a hacer algunas maniobras para darme a entender con toda confianza. Si no queda claro, pues me dice. Entonces, eh, este tipo de ejercicios, yo por ejemplo en lo personal, no lo pongo ni en parcial ni en extra. Y yo ahorita como supervisor tampoco lo pongo. ¿Por qué? Es que se presta a pues, que el alumno, o no sé, a lo mejor también los profes no lo ven. Hay quienes sí, hay quienes no, porque no viene en el ETS, algo así, ¿no? Pero pues bueno, yo voy a dar el extra con este ejercicio. A ver si me dan, agarran la onda. Y aquí se viene un trabajo interesante. Vamos a revisar un ejercicio. Este sería el ejercicio 13. Nos quedamos ayer con el ejercicio 12, que fue de transformadores. Y vean, ojo, este ejercicio presenta un poquito de grado de dificultad, pero ya una vez agarraron en la onda, ya no. Fíjense. A ver, les estoy presentando pantalla. Abusados. Fíjense, fíjense. Ojo, treceavo ejercicio. Ya son bastantitos, ¿verdad? En transferencia. Perdón, en parámetros. Bien, treceavo. Dice así, de la red de celosía simétrica, le llamamos celosía a unas redes que tienen una forma de cruz. Cómo los confunde a los alumnos. Le llamo simétrica porque tienen los mismos valores. Miren, 3 ohms, 3 ohms, menos J y menos J. A eso se le llama simétrica. Calcular los parámetros de transmisión directos. ¿Ok? Los parámetros de transmisión directos se determinan a través de esta ecuación de comportamiento. Ven que le decía, yo por lo regular no me aprendo los parámetros de transmisión directa, menos. Lo que tengo que hacer es ponerles la fórmula general. Así es la que es, así yo me sé. La general, como por ejemplo esta. B1 es igual a A por B2 menos B2 por I2. La corriente 1 es igual, acuérdate que es la entrada con respecto a las salidas. Una es de voltaje y una es de corriente. La entrada, pero ahora de corriente, con respecto a las salidas de voltaje y de corriente. Entonces, arman sus ecuaciones de comportamiento. Perfecto, aquí están. Pero, oiga, prof, ¿y cómo le hace con esta red? Está medio ruda, prof. Como que ya no se parece a las que veníamos haciendo, efectivamente. Entonces, aquí va un truco. Va un truquísimo extraordinario. Vean, ojo, lo voy a dibujar de este lado. A ver si me doy a entender porque dejé poco espacio. Necesito ver el circuito para que ustedes lo monitoreen. Si no, lo haría en otra hoja. Pero lo voy a dejar aquí, a un lado. Aquí que tengo un espacio. Fíjense cómo lo resuelvo. Vean esta red de cruz. Caray, ¿y cómo lo resuelve, prof? Entonces, tienen que buscarle pies y cabeza a esto. Yo les recomiendo lo siguiente. Fíjense. Primero, a mí en lo personal, este tipo de red, de trabajarla así, yo no puedo. A mí me enreda el análisis. Me enreda, les soy honesto. Entonces, lo que viene es una estrategia que pues, muchos de mis compañeros la empleamos. ¿Cuál es? Yo, por lo pronto, voy a hablar de mi forma personal. Hablo personalmente y va la idea, fíjense. Por eso es bien importante que este ejercicio, pues, aunque no lo voy a poner como TS, como ETS, ni extraordinario, ni parcial, pero sí sepan cómo se resuelve. Aquí. Van a poner, yo les recomiendo que hagan esto. Marquen 4 puntos. Así, 4 puntos, márquenlos. Norte, sur, este, oeste. Márquenlos.
Ahí están, como fueran puntos cardinales. Ahí está. Márquenmelos, no sean malitos. ¿Vale? Bien. Llámele, fíjense, entrada, pase, salida, base, 2. Así hágale. Si gusta seguirme, adicional al apunte. Sígame, sígame, sígame. 1, base 1, 2, base 2. Sale. Aquí, pues de una vez, de una vez, de una vez. Ay, que están queriendo entrar. Chancas, como que me interrumpe. Ay, híjoles, ok. Fíjense, ¿eh? Ahora, voy a poner una línea rápidamente. De aquí, póngalo aquí, póngalo aquí. ¿A poco, prof? Aquí está. Lo extiendo, ¿no? Lo extiendo. 1, 1 base. Ah, órale, prof. Ahí va, muy bien. Bien. Oh, es que sí me interrumpen un poco. Esta es la parte que, bueno, tengo que apechugar, pero no sean malitos. Procuren llegar todos ahora, a la misma hora. Ok, sale. Ahora voy a hacer el reacomodo de los elementos. Fíjense. Del 1, vea la configuración. Del 1, siga la línea. Hay un capacitor y llega al base 2. Pero está un capacitor. Sale. Órale, prof. Hay un capacitor y ya conecte. Órale, prof. ¿Sí ve? Del 1 al base 2. Del base 2 hay una resistencia de 3 ohms que se va al base 1. Órale, profesor. Ahí está. Esta es la parte interesante. Ya con esto ya lo resuelve bien fácil. Así está complicado. Órale, prof. Véanlo, ¿eh? Estoy de aquí, del base 1, voy a la 2, pero hay un capacitor. Órale, profesor. Qué bien. Listo. Y del 2 va al 3, lleva un 3, va a una resistencia de 3 que conecta al 1. Órale, profesor. Del 2 que conecta al 1. Listo, jóvenes. Este ya lo desenredé. Ya lo desenredé. Miren qué fácil. Ya esto, ya, ya me hace respirar. ¿Ok? Voy a llamar los que son. Por ejemplo, del 1 al base 2 es el capacitor 1. Y vale menos J. Del base 2 al base 1 está una resistencia que se llama R2. Ah, sí, cierto, que vale 3 ohm. Del base 1 a la terminal 2 está un capacitor 2 que vale menos 1, J, menos J. Y del 2 al 1 va una resistencia que se llama R1 y vale 3 ohm. Ya, eso es todo, jóvenes. Eso es todo. ¿Sale? Espero que esto le hayan entendido muy bien. Ahora, esta misma configuración la dibujé. Aquí está. Por eso extendí las terminales. 1 y base 1. Para poder yo explicar lo de la excitación. Vamos a calcular el parámetro A. Este. Requiero que este amigo sea 0. Si es 0, se elimina todo esto. Aquí dice, si I menos I2 es 0, yo voy a calcular el A y el C.
Aquí está mi superposición. ¿Se acuerdan de la superposición? Ok. Voy a empezar por A y después por C. Voy a mantener esta misma condición. Ok. Entonces, este circuito que simplificamos, que desenrollamos, desenvolvemos, lo traemos para acá. Y voy a calcular mi parámetro A. Dice, de la fórmula A va a ser igual al voltaje 1 entre el voltaje 2 al despejar. Aquí está. Aquí ya está el despeje. Recuerden que es algo contrario a lo que se hizo con el parámetro Z, Y, H y G. Denominador, ahora calculas. Aquí está la palabra calcula. Y numerador, excita. Cuando la corriente I2 menos es igual a 0. Okay. Como pueden ver, estoy excitando con voltaje 1 las terminales de entrada. Véanlo. Aquí está. Y voy a calcular el voltaje 2. El voltaje 2, ¿se acuerdan? Que va del 2 al nodo base. Ah, sí, cierto, prof. Sí, cierto, prof. Aquí está. Aquí le señalé voltaje 2. Y la corriente 2, ¿se acuerdan que es entrando al nodo? Al nodo 2. Sí, prof. ¿Se acuerdan de esto? Pero en el caso de los de transmisión, es saliendo del nodo. Vean la dirección, por eso se pone el signo negativo. ¿Ok? Vean cómo lo dibujé aquí. Como saliendo la corriente. En pocas palabras, déjeme las terminales abiertas. Eso es lo que te quiere decir. Déjame las terminales abiertas. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje 2? Me doy cuenta, aquí pongo un vectorcito. Voltaje 2 es igual al voltaje en R1 y al voltaje en el capacitor 1. Ah, caray, prof. Eso sí ya no lo entendí. Lo voy a explicar de esta forma. ¿Vale? Vean. Aquí. Voy a usar dos esquemas. Ahí va uno. Ahorita le explico. Permítame. ¿Qué hizo, prof? Espérame. Ahí voy. Ni yo sé. No sé. A ver, prof. Más despacito. Vean. Este es R1 y este es C1. Y yo les dibujé hace rato el voltaje 2. Va del nodo independiente al nodo base. Eso no hay pierde. Voltaje 2. Esta resistencia y este capacitor me sirven para conocer el voltaje 2. O también pueden ser estos o estos otros. Yo agarré la rama superior. La rama superior es la que voy a agarrar. ¿Vale? Entonces, es como si lo doblara. Los pusiera más bien en horizontal. Ah, ok. Entonces, vea que aquí viene la corriente 1. Y llega a este nodo, una se va para acá y otra se va para acá. ¿Vamos bien? La corriente 1. Pero la corriente 1 repolariza. Recuerden que la corriente polariza. Más o menos. Y genera, este sentido de corriente te genera un mismo sentido de caída de voltaje. Lo mismo aquí, polariza.
Si quieres te lo dibujo con color verde. De color azul es el sentido de la corriente. Al pasar por la resistencia te genera una caída de voltaje de color verde y te genera una caída de voltaje de color verde. Aplástalos, ponlos en vertical, en horizontal, perdón. Entonces, aquí está la que te dibujé de color verde y aquí está la otra que te dibujé de color verde. Entonces, el voltaje 2 se va a calcular a partir, recuerda que este es el 2 y este es el 2 base. Esta caída de voltaje la voy a calcular a partir de conocer el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en el capacitor 1. Por eso puse estas flechas. Ah, ok. Por lo tanto, el voltaje 2 va a ser igual a el voltaje del capacitor, aquí lo puedes ver, menos, pero ¿por qué menos, prof? Porque la caída de voltaje de R1, voltaje en R1, va sentido contrario al voltaje 2. Ah, sí, cierto. Entonces el voltaje 2 se calcula por diferencia de voltajes. Bien, entonces, prof. ¿Vale? Ahora, para calcular el divisor de voltaje, otro rollo. Por eso les decía que este ejercicio, pues hay que entenderle bien y una vez que lo entendemos bien, no hay problema. Ya aquí yo puedo describir cómo puedo calcular el voltaje 2. Ahora, para darme a entender cómo calcular el voltaje capacitor 1 y voltaje en la resistencia 1, me voy a entender con una configuración como la que está aquí. Pero déjate la dibujo de nuevo. ¿Qué va a hacer, prof? En vez de ponerte este rombo, te lo voy a poner de esta forma. ¿Cómo está aquí? Ah, ok. ¿Vale? Voy a poner color rojo, porque creo que venía color rojo. Eso es lo que voy a hacer. De hecho, aquí está, mira. Modifico el rombo para ponerlo como... Haz de cuenta que para ponerlo como un rectángulo. Hagan de cuenta. Ahí la llevo. Ah, me fui choco. Ahí está. Ya. Entonces, modifico, esto lo pongo vertical, completamente en vertical, al igual que esto, para formar, de romper el esquema de rombo, para ponerlo como está aquí. Es nada más que aquí ahorita te lo estoy poniendo para explicarte la idea. Tienes la resistencia, ¿verdad? Esta resistencia sería R1, vale ¿cuánto? 3 ohm. Este sería ¿quién? El capacitor 2. Este sería el capacitor 2 y vale menos J. Este sería el capacitor 1 y vale menos J. Y este sería la resistencia 2 y vale 3. 3 ohm. Órale, prof. Si ven, este es mi terminal 1, mi terminal base 1. Aquí está la 2 y aquí está el base 2. Ah, prof, creo que le entiendo mejor a esto que a esto. Perfecto, adelante. Adelante, no hay ningún problema. Ahora, vieron que voy a calcular este voltaje y este otro voltaje. Lo voy a poner de color verde. Ah, órale, profe. Aquí, este y este. Estos dos voltajes los necesito. Aquí está. Déjenlo, lo escribo. Voy a necesitar el voltaje en R1 y voy a necesitar el voltaje en el capacitor 1. Aquí están de color verde. Son estas dos. Pero este circuito te lo puse de otra forma. Entonces, chútate un divisor de voltaje. Ah, ¿ya poco, prof? Vean, por eso aquí puse divisor de voltaje. Observa. ¿Qué está haciendo, prof? Estoy dibujando la fuente de voltaje. Ahí está. Este es B1. Esto, chicos, estos dos están en paralelo a estos dos. Y este voltaje B1
Fíjense lo padrísimo. Este voltaje 1 es esta caída de voltaje. Y esta caída de voltaje se ve aquí, porque están en paralelo. Entonces aplica el divisor de voltaje. ¿Cómo quedaría, prof? Fíjense. Voy a calcular este voltaje. Y después calcularé el voltaje en capacitor 1. Dice así. Voltaje en la resistencia 1 es el voltaje que entra de 1. Aquí está. Por la resistencia. ¿Cuánto vale? 3. Aquí está. Entre la suma que participa en la división de voltaje. 3 y menos J. Estos no, porque están en paralelo. Solamente el divisor de voltaje aplico aquí. Órale, prof. Y se le pone 3 menos J. Aquí está. Son impedancias, súmalas. 3 menos J. Perfecto. Voy por el voltaje en el capacitor 1. Ahora es el voltaje que entra por el capacitor. Aquí está. Entre la suma de la impedancia que participa en la división de voltaje. 3 y menos J. 3 y menos J. Si le ponemos números, este es del capacitor 1. Este es de la resistencia 2. Y esta es la impedancia del capacitor 1. Vamos a poner la impedancia, impedancia e impedancia de la resistencia 2. Aquí sería la impedancia de R1. Aquí sería otra vez la impedancia de R1. ¿Ya? Para que no... y este sería la impedancia del capacitor 2. Como es simétrica, pues tiene los mismos valores, ¿no? Y hasta uno se puede confundir. Perfecto. Entonces, doy cuenta que este es un denominador común a este. Y como requiero la diferencia, aquí estoy poniendo, factorizando el voltaje 1. Y aquí ya está la diferencia. 3 menos J, como un denominador, menos J, lo puse de este lado, menos 3. Listo. Sustituyes el voltaje 1 aquí. Y como el voltaje 1 es el voltaje 2, ¿verdad? O sea, el voltaje 1 está multiplicando esta impedancia porque aplicamos un divisor de voltaje. El voltaje 2, perdón, está en función del voltaje 1. Y al sustituirlo aquí, el voltaje 2, vean cómo sustituye aquí el voltaje 2. Se va saco el recíproco, este es 3 menos J, entre menos 3 menos J hago el cociente y me queda que A es igual a menos 0.8 más 0.6J. Servidos, chicos. Órale, prof, servidos. ¿Ven? Así se calcula el primero de 4 parámetros de transmisión directa. Qué padre, ¿no? Padrísimo, chicos. Ahora, fíjense. ¿Sí le entendieron aquí? ¿Alguna duda? Sí está medio así tremendo, pero bueno. Bueno, puede funcionar para ustedes. Ok, vamos con el otro parámetro C. Voy a aprovechar, aquí hice una nota, voy a aprovechar el mismo circuito. ¿Sale? Aquí el C es excita con corriente 1, cosa que ya estamos observando. Aquí excitamos con voltaje 1, pero ahora es corriente 1 acá. Pero miren, calculo voltaje 2 y calculo el voltaje 2. No hay pierde, ¿vale? Cuando la corriente es igual a 0. Del mismo circuito, observamos que ya tenemos el voltaje 2. Está en función del voltaje 1. Ah, caray. Sí, mira. Esto, ya este cociente, ya lo hicimos. Voltaje 1 es igual a 0.06. Menos 0.8 menos 0.6J. Ya sabemos. Vamos bien. Ahora, calculamos la corriente. ¿Verdad? Porque tenemos que calcular la corriente. Yo tengo el voltaje 2. Ah, a ver, prof. No le estoy entendiendo. Sí, mira, tengo el voltaje 2. ¿Te acuerdas que lo calculé? Sí, aquí está. Bueno, espérate tantito. ¿Te acuerdas que aquí dice
que hay que excitar con una corriente 1. Pero vamos para allá. Podemos nosotros observar lo siguiente, porque es otra forma de calcular el parámetro C. Voy a armar este circuito, voltaje 1, pasa una corriente 1 y tengo una Z paralelo. Todo esto es una Z paralelo. Vean, este es el voltaje 1, aquí va la corriente 1, pero ¿por qué está haciendo eso, prof? Me estoy basando en el mismo circuito. Porque tengo la misma condición, ¿cuál? Que la menos I2 es igual a 0. Y además, déjame decirte una cosa. En el parámetro de transmisión A, en ambos da la casualidad que calculo el voltaje 2, pero excito de manera diferente. Ok, espérame, porque ahorita vamos a poner la otra forma. Voy a basarme en este circuito. Nada más que esta Z paralelo es toda esta reducción. Miren, ¿se acuerdan que quité el esquema de rombo? Aquí ya lo planteo nuevamente. Entonces, esta es una Z paralelo. Este con este está en serie, pero este y este también están en serie. Son dos impedancias en serie. Aplico la fórmula FIFI, es el producto de las impedancias que están en paralelo entre la suma de las impedancias que estaban en paralelo o que están en paralelo. Aquí está. Esta es la fórmula FIFI para reducir dos impedancias en paralelo. Sustituyes, haces tus cuentas, 3 por 3, 9, 3 por menos J te va a dar menos 3J, menos J por 3 te va a dar menos 3J, menos J por menos J te va a dar menos 1. Entre 3 más 3 te da 6, menos J te va a dar menos 2J. Haces, sumas los términos semejantes, te queda 8 menos 6J, entre 6 menos 6, 2J, y haces este cociente. Pero aquí te pongo una situación interesante. El voltaje 1 entre Z paralelo te va a dar la corriente 1. ¿Y no acaso es la corriente que ando buscando? Ah, sí, cierto. Entonces, el voltaje 1 es igual a 1.5 menos 0.5, que esta es la Z paralelo, y te va a dar 0.6 del voltaje 1. Ok. Voy a sustituir la corriente 1. Ah, ok. Perfecto. Aquí ponemos la corriente 1. Sí, cierto, prof. Aquí estamos. ¿Pero qué observas? Que está en función del voltaje 1. Pero oiga, prof, pero aquí está entre voltaje 2. ¿Cómo le hace? Ah, espérame. Te decía que voy a agarrar el voltaje 2. Ah, caray. Sí, mira, el voltaje 2 está en función del voltaje 1. ¿A poco es válido? Sí, es el mismo circuito. Sustituyes en voltaje 2 y es por esa razón que tú ves 0.6 más 0.2J, que esto es lo que equivale a la corriente 1, y menos 0.8 menos 0.6J por el voltaje 1 es lo que equivale al voltaje 2. ¿No acaso es corriente 1 entre voltaje 2? Y entonces, ¡paz! Se eliminan los voltajes 1 y hago este cociente y me da que C es igual a menos 0.6 más 0.2J. Otra forma, esta es una forma un poquito más complicada quizá de entender, pero es válida. La otra forma es excita corriente 1 y calculas voltaje 2. Aquí está, voltaje 2. Excitas, que a lo mejor está poder convenirte, excitas y calculas el voltaje 2. Perfecto. Esta ya no la pongas como rombo, porque creo que te cuesta más trabajo. Ponla como un rectángulo. Y entonces la corriente 1 entra, aquí se divide, yo le llamé corriente 1' y corriente 1 bi'prima. Para calcular el voltaje 2, ¿verdad? Se dieron cuenta de esta diferencia ya platicada acá. Entonces, ¿qué les parece? Este es R1, ¿verdad? Este es C2, este es C1 y este es R2. Se los digo porque aquí está, ¿ok? Entonces, voy a calcular la corriente prima, se va para acá, corriente 1' y corriente bi'prima. Voy a calcular por divisor de corriente las dos corrientes. Y 1'
va a ser igual a la corriente 1 que entra por, ¿verdad? Acuérdense, por es la fórmula FIFI, por la impedancia contraria, donde se es conocer la corriente. ¿Quién es? 3 menos J, entre la suma de las impedancias que participan en la división de corriente. Este y las 4. Te va a quedar 0.5 de corriente 1. Ahora aplica el otro divisor. La corriente 1 bi'prima es la corriente que entra, es la corriente 1, por la impedancia contraria. Esta es la impedancia contraria a donde deseo conocer, de la rama donde deseo conocer la corriente 1. Entonces, esta es la impedancia contraria. 3 menos J, entre la suma de las impedancias que participan en la división de corriente. Este y este. Por eso lo puedes ver aquí. Como puedes ver, el voltaje 2 se calcula conociendo el voltaje del capacitor 1 menos el voltaje en la resistencia 1. Esto ya lo habíamos descubierto en el caso pasado. Pero el voltaje del capacitor 1, ¿verdad? ¿Cómo creen que lo calculemos? Si esta es la corriente 1', aquí tenemos la corriente 1', ¿verdad? Esta es la corriente 1 bi'prima. Y aquí tengo la otra corriente que dices, oiga, prof, pero ¿por qué le pone 0.5J de 1 y menos 1.5J de 1? Porque este cociente de 0.5 y este 0.5, ahora ya calculaste la corriente 1, ahora multiplícalo, por ejemplo, por 3. Ok. ¿Dónde queríamos conocer el voltaje? En la resistencia 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te dio 1'? No, pues que 1.5 de 1. Multiplícalo por 3. 1.5 y 1. Ahora, aquí, necesitamos conocer el voltaje de capacitor 1, ¿no? Sí. ¿Cuánto te dio la corriente 1'? Bi'prima. No, que 0.5 corriente 1. ¿Y cuánto vale el capacitor? Porque recuerda que el voltaje es la impedancia por corriente. Eso es lo que estoy haciendo. Tengo la corriente, 0.5i, ¿y cuánto es de impedancia? No, pues que menos J. Entonces tienes 0.5 de la corriente 1, que es la corriente, por menos J. Te va a quedar menos 0.5J de la corriente 1. Ok, prof. Por eso, aquí me remarco. Esta es una ley de Ohm. Perfecto. Factorizas la corriente 1. Haz pues no puede ser. Aquí está el ejemplo, mira. Aquí está, y aquí están los valores. Ya tienes el voltaje 2. Sustitúyelo. Sí, cierto, aquí. Y como el voltaje 2 está en función de corriente 1, mira, se va con esta del cociente del parámetro de transmisión C. Y listo. Ya C vale menos 0.6 más 0.2J. Sí, tiene su grado de dificultad. Lo reconozco. Pero pues es cuestión de analizarle con un poquito más de detalle y funciona. Ya llevo 2 de 4 parámetros. Ahora viene otra superposición. ¿Cuál, profesor? Aquí viene lo interesante. ¿Cuál, profesor? Porque ahora me voy a calcular las corrientes. Sopas. Ahora viene a ser el voltaje 2. 0. Y si es 0, este se va y este se va. Y ahora me toca calcular B y D, que es la siguiente hoja. Aquí está, como puedes ver, por superposición. Traigo otra vez el rombo, que está por acá. Lo ocupamos porque es la configuración original. Pero tenemos que explicar todo esto. Aquí está. Aquí está el rombo. ¿Te acuerdas? Aquí está R1, C1, C2, R2. Los de referencia, independiente y base 2. Independiente 1 y base 1.
Pero me dice que el corto, chalas, ponga el corto en la terminal 2 y base 2. ¿Vamos? Y la corriente 2, recuerden que es saliendo. Aquí está. Es saliendo de las terminales 2. Así que, de acuerdo al parámetro, que es excita con corriente 1, como pueden ver, aquí está la corriente 1 en las terminales de entrada. Pueden anotarlo. Y ahora, híjoles, calcular la corriente 2 negativa. Aquí va. Es saliendo. Ah, sí, prof. ¿Y cómo le hacemos? Por eso les decía, sí, tiene su detalle, ¿no? Por eso esto lo dejamos hasta el final, al final. Pues vamos a aplicar leyes de Kirchhoff al nodo base 2. Sí, mira, ahí te va. Dice, la corriente 2 entra al nodo negativo, pero la corriente 2 es menos, tal por cual, cópiala. Menos I2 entra al nodo menos. Viene la corriente del capacitor entrando al nodo. Recuerda que esta corriente va así. Una va para acá y otra va para acá. Pero yo estoy analizando este punto, este nodo. Entonces, lo voy a poner de color azul para hacerlo notorio. Aquí viene la corriente 2, negativo, porque entra. Viene la corriente del capacitor, que vale, ahora sí que lo vamos a mencionar, corriente del capacitor 1 es entrando, negativo. Y luego sale, llega a este nodo y viene para acá la corriente en la resistencia 2. Aquí. Oh, aquí. Sale, sale del nodo, por eso es positivo. Igual a 0. Aquí convergen tres corrientes o inciden tres corrientes en el nodo base. Como es de interés calcular la corriente 2, ¿verdad? Lo hago igual a la corriente de capacitor, lo paso para acá, y este también lo paso para acá. ¿Ok? Bueno, este menos, trabájalo, ponlo como menos la corriente del capacitor, menos por menos, te va a dar más. Y este me conviene, ahí está el truco, sustituirlo como está aquí, tal y como está. Por eso no quise manejar, menos por menos da más. No, no, no. Aguanten. Déjenme este término así. Este es otro de los trucos. Este menos, mejor trabájamelo aquí. Este hágamelo menos, y este es positivo. Listo. Por divisor de corriente. Maneja la estructura, ¿verdad? Rectangular. Aquí está el corto, ¿se acuerdan? Este es el corto. Ah, sí, cierto. Entonces, para que el alumno no tenga problema de cómo lo simplifique, esto es lo mismo, es un truco. Este es un mismo alambre. Ok, prof. Entonces voy a aplicar el divisor de corriente. Es la corriente que entra, porque voy a calcular la corriente en la resistencia 1, la corriente en el capacitor 1, la corriente en el capacitor 2 y la corriente en la resistencia 2. ¿Sí? Por eso lo puse de esta forma, para darte a entender que aquí viene la corriente 1, se divide en la corriente en R1, en la corriente del capacitor 1, se vuelven a unir, le vuelvo a llamar corriente 1, se vuelve a dividir, se vuelve a dividir, se vuelve a unir, y listo, jóvenes, tengo la corriente 1 aquí. Ok, pero bueno, ¿para qué tanto esto, profesor? Porque voy a calcular la corriente en el capacitor 1, aquí. Por eso sería, ¿quién es la corriente que entra? Pues es corriente 1, por la impedancia contraria. Ah, 3, prof. Por eso lo separó, ¿sí? Para facilitarte más la idea. Por la impedancia contraria, 3, entre la suma de los elementos que participan en la división, 3 y menos j. Perfecto. Ahora ve el otro. ¿Te acuerdas? Requiero calcular la corriente 2. Aquí está. Es
la corriente que entra, que es corriente 1, acuérdate, aquí entra la corriente 1, por eso te lo puse así, por la impedancia contraria, ¿quién es? Menos J, entre 3 menos J. Perfecto. ¿Te acuerdas? Sustituye los valores. Ah, aquí está. Estos son términos comunes. Factorizas I1 de una vez y te queda menos J menos 3. Menos 3 menos J entre 3 menos J. Y te va a dar menos 0.8 menos 0.6 de la corriente 1. Ya, sustituyes. Recuerda que aquí te lo trabajas como un menos I2. Sustituyes. ¿Y qué te crees? Se va esta corriente y te queda menos 0.8 más 0.6. Ya está el parámetro D. Tiene su chiste. O sea, yo lo entiendo. Tiene su chiste. Ahora va el parámetro B. Calculamos el parámetro D. Ahora va el B. El B te dice que es el voltaje 1 entre menos I2, cuando el voltaje 2 es igual a 0. Aquí tienes que excitar y aquí tienes que calcular la corriente 2. Entonces, podemos aprovechar una circunstancia como la que mencionamos. ¿Cuál, prof? Del mismo circuito podemos utilizar, fíjense, la corriente 2 que calculaste, que te da menos 0.8 menos 0.6 J de la corriente 1. ¿Vale? Vientos. Ok. Vamos bien. Ahora, ya tienes el voltaje, perdón, la corriente 2. Vamos a calcular el voltaje 1. El voltaje 1, aunque aquí dice excita con voltaje 1, porque esta era la otra forma, ¿verdad? Aquí voy a calcular el voltaje 1. Entonces ponemos el voltaje 1, esta estructura queda igual, ¿verdad? Todo esto es el voltaje 1, todo esto, aquí lo señalo con un vector, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos la corriente 2, ya no es necesario calcularla, pero ahorita voy con el voltaje 1, entonces el voltaje 1 te dice que excites, aquí está, ¿vale? Entonces, veamos. Ojo, ya la corriente ya tenemos un gran paso. ¿Qué sigue? Formar un Z equivalente. ¿Entre quiénes? Este con este, paralelo, y este con este paralelo, y lo sumas. Aquí está. ¿Ok? 3 por J, 3 por menos J más bien, 3 por menos J entre 3 menos J. Aquí está. Este es el paralelo de esta rama, por ejemplo. Ahora tengo otro paralelo. Son los mismos valores, ¿no? 3 por menos J entre 3 menos J. Súmalos, porque te decía que son impedancias Z equivalente 1, Z equivalente 2, y están en serie. Los sumas. Aquí está. Común denominador, menos, ahora sí que menos 3J, aquí tengo menos 3J, menos 3J, te va a dar menos 6J entre 3J. Entonces la Z equivalente es 0.6 menos 1.8J. Para tener esto. Ah, ok. Como estás excitando con voltaje 1, y tú vas a calcular la corriente 1, entonces, checa, el voltaje 1, bueno, ya la corriente 1 ya la tiene, ya está. El voltaje 1, bueno, más bien está pendiente. El voltaje 1 va a ser igual a la Z equivalente por la corriente 1. Este voltaje lo vas a calcular por la impedancia, ¿verdad? Por la corriente 1. Te va a dar 0.16, porque este Z equivalente es 0.6, menos 1.8 por la corriente 1. Perfecto, pero la corriente 1 no la conozco. ¿Qué hago? Sustituye. A ver. Sí, mira. Aquí está B1. Ya tienes la corriente 2. La utilizaste del otro circuito. Y entonces ya te puedes dar cuenta que este es el voltaje 1, ¿verdad? Aquí lo dice. Y esta es la corriente menos 2. Menos I2. ¿Qué observas? Que tienen como común la corriente. Pelas. La corriente 1 se elimina. Y haces este cociente
y te da 0.6 más 1.8. J. Ya acabamos los 4 parámetros de transmisión directa. Ahora, aquí hay una formulita. Está medio pesado. En el caso de la red pasiva, cuando tú multipliques A por D y le restes menos B por C, te debe dar 1. Esa es una forma de cómo yo te invito a que lo compruebes. Y si te da el 1, están bien calculados tus parámetros. Entonces, hice lo mismo. Aquí está A, aquí está D, lo que acabamos de calcular D, menos 0.8 más 0.6J. Y luego tengo aquí B, ¿verdad? Y acá tenemos C. Aquí está B, que lo acabamos de calcular, ¿verdad? Multiplicas y si te da 1, cumplió. Tus parámetros están siendo bien calculados. Esa es la idea. Están siendo bien calculados. Así que, pues, esta red de celosía sí tiene su detalle. Sí está complicadita. Pero miren, ya haciéndole un poquito más de atención, aquí el detalle, o bueno, más bien la ventaja que yo veo es que desarmas, descompones esta red de tal forma que la acomodas a una forma más amena de entenderle. Ya sea que lo manejes como rombo o como rectángulo, mira, como está aquí. Y es una forma más fácil de apreciar, bueno, y sobre todo de analizar el circuito que esta red cruzada. Yo, por ejemplo, a mí se me dificulta resolver el circuito de esta forma. Yo tengo que, o tenemos que reacomodar los elementos para que entonces podamos analizarlo. Y la estrategia fue la que te platiqué aquí. Ya, si quieres manejarlo como rombo o quieres manejarlo como una estructura, ¿verdad? Rectangular, perfecto. Este truco no se te olvide, como que los pongo en forma horizontal para entender cómo se calcula el voltaje 2. Listo. Sigue los pasos que planteo y ya no va a haber ningún problema. Bueno, pues este es un reactivo más de un ejercicio con celosía. Y es que a lo mejor cometí el detalle de dejarlo simétrico, para que entonces, porque tengo que estar señalando, como son iguales, luego se pierde de vista quién es quién. Por eso hay que ponerle R1, C2, C1 y R2. Aquí se pierden, miren. Si no le pongo impedancia del capacitor, pues uno no sabe este menos J de quién es. ¿Es del capacitor 1 del capacitor 2? Ah, pues está preguntando el capacitor 1. Se supone que es del capacitor 1, maestro. Bueno, ¿y este valor de resistencia de quién es? ¿Es de la resistencia 1? ¿Es de la resistencia 2? Bueno, aquí sí, ya te indico que es de la resistencia 2. Ese es el detalle de haber manejado la red simétrica. Ya si fueran diferentes valores, pues creo que perfectamente los ubican. Ya no es necesario indicar, oye, esta es la resistencia 2, oye, esta es la resistencia 1, o cosas de esas. ¿Vale? Entonces, vean el mecanismo, ya para finalizar, es que a diferencia de los parámetros Y, Z, H y G, se hace de forma diferente. Denominador ahora calcula y numerador excita. Es al revés. Y por último, la otra estrategia para calcular los parámetros B y D, ¿verdad? Cuando realmente requerimos calcular la corriente 2, yo te recomiendo que la corriente 2 no la alteres, siempre manéjala como negativa, siempre, 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 siempre. He visto que cuando los chavos, sobre todo, es que este tipo de parámetros, ¿cómo les cuesta trabajo en entenderlo? He observado que los alumnos hacen, por ejemplo, esto por esto, y te va a dar la corriente 2. Y la sustituyen tal por cual en la fórmula, miren, aquí. Entonces, cuando lo sustituyen, hagan de cuenta que el resultado les da. ¿Dónde está B? El resultado de B. A ver, espérame. Les va a salir así. Y entonces, cuando sustituyen aquí, ándale. Ya no me da, prof. Ya no me da, prof. ¿Qué hice? Oiga, ¿qué cree? Es que usted manejó el signo positivo acá.
Y usted debió haberle cambiado el signo a lo que calculó. Pero como no lo hizo, se le barrió el signo, ¿verdad? Calculó la corriente 2, la sustituye, pero no la modifica. Porque aquí la trabajó como positivo, miren. Aquí la hizo positivo. No la modificó, calculó la corriente 2, pum, pum, papás, pero fue positivo. Entonces la sustituyes, pero no la volviste a invertir, maestro. Y como no la invertiste, sopas, los resultados te van a dar de signo contrario. Y cuando haces esta prueba, chin, y no cumple. ¿Qué es lo que le recomiendo a los alumnos? No me altere el signo, déjelo. Mejor muévame este signo, muévalo. Y vean cómo sigo manipulando la corriente de 2 como negativa. Observen. Entonces, ya cuando sustituyes, bueno, ya cuando tienes el dato de la corriente 2, ya no tienes ese problema de cambiarle el signo. Porque a los chavos se les pasa, se les barre, ¿vale? Ya no, miren, menos punto 8, menos punto 6. Y lo sustituyo tal por cual, ¿eh? Aquí está la fórmula. Tal por cual. Porque así la fui manejando, la corriente 2. Y este es un error de signo que siempre pasa en los alumnos, sobre todo cuando calculan estos parámetros. Hay que tener mucho cuidado. Este es el tipo que te recomiendo. No le alteres el signo, déjala como menos y 2. Y así como te da el resultado, sustitúyelo directo. Y ya te va a dar. Este cociente, pues ya te da menos punto 8 más punto 6. Aquí, recuerda que es un recíproco, no me equivoqué. Y ya después calculas B. B, pues, tuvo su grado de dificultad, ¿no? Excita, voltaje 1, y calcula la corriente 2. Pero la corriente 2 ya la tengo. Lo que no tengo es que ahora voy a calcular, por ejemplo, el voltaje 1. Ah, pero, y el voltaje 1 es punto 6, entre ahí 1. Y aquí está. Y conste que es excitar, ¿eh? Pero a fin de cuentas lo calculé. Sí, vean la diferencia, ¿no? Excitas, pero lo calculo. Pero que ya lo tenía calculado realmente. Entonces, ahora el que calculo fue lo que excita, si se están dando cuenta. Perfecto. Hagan la reducción, apliquen la ley de Ohm y sustituyen. Y se van las corrientes. Y eso, pues, es interesante. Que esto fue la otra forma que no, aquí, que fue esto. ¿Cómo es que excita y estás terminando calculando la PRAF? Bueno, ese es otro truco. Para que hagamos que estos se eliminen. Esta es otra forma. Aquí lo planteé, la que hemos estado usando, ¿no? Aquí en el caso del último parámetro B, pude haberlo calculado por otra forma, ¿no? Sin necesidad de depender de este resultado. Porque esta primera forma, ya para terminar, esta primera depende del resultado del parámetro anterior. Ah, sí, cierto. Depende del otro parámetro. ¿Ok? Y lo mismo me pasó para el parámetro B, por ejemplo. Mira. Para calcular B, me agarré de la corriente menos I2 del otro parámetro, es decir, del D. Y entonces excitas con voltaje 1, pero termino calculando el voltaje 1, mire. Pero ya sé que va a estar en función de la corriente 1. Y como el otro término está en función de la corriente 1, pues es como se elimina. Y así obtuve el B. Cosa similar a como hice el C. Y listo. Para mayor seguridad, te recomiendo que hagas estos productos, esta diferencia de productos, y te da uno, ya la hiciste. No te da uno, checa cuál parámetro te está fallando. Y otra vez, modo, hay que revisar cuál parámetro te está fallando que no está cumpliendo. Y esto cumple, ¿eh? Por eso lo señalo ahí. Cumple porque cumple. Pero habría que ver si no cumple. Algún parámetro nos estamos equivocando. Algún signo, no sé. Así que este tipo de problemas de celosía, aquí te los muestro. Por lo mismo pues que tiene su grado de dificultad, no, no se pone en un ETS. Y yo no lo pongo tampoco en el extra ni en parcial. Así que
Esto lo dejé como un ejercicio demostrativo. Sepan cómo hacerlo. El caso de que ya ven que en la guía vienen dos de celosía. En el caso de que se quiera aventar uno, pues ya sabe cómo va la idea. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Ya estamos por terminar el curso. No, profe. Sí, profe. Dime. De la guía. Ejercicio 11. ¿Qué tiene ese? A ver, dime. Me ruido en la parte del voltaje que se con la resistencia. Cuando pasa Ahora que como ahora sí que no veo el circuito, pues no te sé decir, espérame. Es como cuando, ay, espéreme, no sé así. Espéreme. A ver. Ejercicio 11. ¿Ya lo estás viendo? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Qué pacho ahí? Ah, claro. Sí, es fuente de voltaje. No. Vea lo que estoy dibujando. Es un corto. La fuente. La resistencia no se elimina. Si estuviera en paralelo, sí se elimina. Sí se elimina si estuviera en paralelo, pero no lo está. Así se resuelve. Para encontrar G11 y G2, tienes que pasivar efectivamente el circuito. No puse el resultado, a ver si me animo a hacerlo el fin de semana. Para darte una idea de la... En el 1, en el ejercicio 1, a ver, déjame, espéreme. Ah, aquí estoy. Dígame. Ah, ¿vas a hacer por tablas? No, bueno. Impedancias. No, mira. No. Acuérdate que en las admitancias son las corrientes. Las corrientes están en función de los voltajes. Entonces es Y11 por el voltaje 1 más Y12 por el voltaje 2. Ok, nada más voy a ocupar la 1. Entonces Y11 se va a calcular de corriente 1 entre el voltaje 1, ¿vale? Cuando el voltaje 2 es igual a 0. Por eso les decía que yo me apoyo de esta, para sacar los parámetros. Bueno, voy a ponerlo de otro color. Ahí está. Entonces, ¿qué te Profe, ya dice? nada, faltan 2 minutos para que se termine. A ver si acudo rápido y ya nos vamos. Excitas con voltaje 1. Órale, prof. Y luego te dice, calculas la corriente 1. Órale, prof. Las terminales en corto. Fum. Estos dos quedan en paralelo con 4. Ah, caray. Ajá. Y estos quedan en serie. Entonces prácticamente tienes la fuente de voltaje, tienes la corriente 1, tienes la impedancia equivalente y entonces calculas la corriente 1, que va a ser igual al voltaje 1 entre la impedancia equivalente. Y listo. Sustituyes aquí y como está en función del voltaje 1, se va y ya acabaste. El alumno tiene la idea errónea de que por el hecho de calcular el parámetro Y11 o los que tengan los parámetros Y, se mentaliza que a fuerzas tienes que tener admitancias de los elementos. No necesariamente.
Pues de hecho ya había acabado y les dije, no me pregunten. Ay, no sé qué. Sí, no sé si te respondí. Es que fíjate, que qué bueno que me preguntas, Ulises, porque sabes qué, bueno, es comprensible. Nos vamos con la finta de que para calcular los parámetros Y, el que quieras, Y11, Y12, Y22, pensamos que a fuerzas nos tienen que dar la estructura en parámetros de admitancia, perdón, en admitancia. Entonces nos vamos con esa falsa idea. Claro, nos puede facilitar más el trabajo, pues adelante. Pero no te vayas con esa mala idea de que para calcular los parámetros Y, a fuerzas tengas que tener los elementos en admitancia. Lo único que te quiero decir es que los parámetros Y, ya sea que lo tengas en admitancia o en impedancia, los resuelves bastante bien. No se te olvide que las admitancias de los elementos se emplean para estructuras paralelo. Aquí en este ejercicio, yo tengo una estructura a leguas, lo estoy viendo, déjenme comparto. Estoy viendo una estructura serie. Entonces, pues aquí pues realmente ponerlo en admitancias propias de elementos, pues como que no va. Este no, y no, este no. Hasta yo no le doy vuelta, ¿no? Entonces, no se vayan con esa finta de que a fuerzas tengas que tener admitancias. Recuerden que las admitancias se emplea para estructuras paralelo. Por ejemplo, déjenme ver si aquí tengo uno. Aquí puedes emplearlo. Aquí échate un volado, porque tienes un paralelo y aquí tienes un serie. Aquí están en impedancia. Aquí están en impedancia. Aquí sigue estando en impedancia. Órale, prof. Impedancia. Caray. Impedancia. Aquí puedes pasarlo a admitancia. Caray, prof. Todos son impedancias. Oiga, todas son impedancias. Caray. Y bueno, estos son los, mejor ni los veo. Estos son de los ¿cómo se llama? De celosía. No, creo que todos los reactivos son de impedancia. No puse de admitancia. Qué maestro. Voy a plantear unos después de admitancia. No, ustedes ya están del otro lado. Bueno, pensemos. No tengo de admitancia, fíjate. Pero esto los puedes pasar a admitancia, como tú gustes, ¿eh? Como gustes. Pero no te lo recomiendo porque miren, esta serie, está en serie, está en serie, y pues está solito en paralelo, no hay problema. Pues ya me lo dieron en impedancia, no hay mucho que hacer. También ya me lo dieron en impedancia. También está dado impedancia. Estos también ya están en impedancia. Estos, pues no se diga, están en impedancia, miren nada más. Están en impedancia. Creo que ya me lo dio. Aquí, pues puede dar el chance, pero pues sígale aquí con impedancia, mire. Aquí pues haces el paralelo. Estas son impedancias. Caray, fíjate, no me ha fijado. Y aquí son impedancias. Ya ves, con más razón. Entonces, ojo, moraleja, no necesariamente tienes que tener admitancias para resolver los parámetros Y, ¿vale? Y sí, le agarró la onda. Lo único que sí le encargo es que no se le olvide el corto, porque son parámetros a cortocircuito. Y hay muchos chavos que se les va a reponer el corto. Se les barre. No, ponga el corto, póngalo afuera. Y estos ya se ven en paralelo con hace el equivalente, hacen serie, tiene el equivalente y calcula la corriente 1 por lado. Sustituye aquí y pues este voltaje se va con este voltaje y ya, nada más hace el cociente de 1 entre Z equivalente y ya me dio el Y11. O sea, se acabó. Por eso es bien importante, gracias que me preguntas, Ulises, que es bien importante que lo pongan sobre la práctica. Y así es como ustedes van aprendiendo, hasta no hacer los ejercicios. Gracias por preguntarme. Bueno, el día lunes nos vemos con un último ejercicio de este tema. Voy a hacer una conexión de parámetros y ya, ahí muere con este. Y en copias les daría el último tema de trifásicos. Profe, ¿Vale? ¿el examen llega hasta ese último tema o hasta cuál? El examen son 2 temas, que es multifrecuencias y redes de 2 puertos. Trifásicos no. Nada más son 2 unidades. Ok, gracias. ¿Vale? Ok, chicos. Que tengan un excelente fin de semana, fin de semana, y nos vemos por acá. Ya estamos en el último. Aguántenme tantito. Yo sé que es pesado.
Aguanten bien. Y también el recordatorio, el día 13, si es el día 13, es lunes, me parece. Ese es nuestro examen parcial, ¿eh? El lunes de la otra semana. O sea que tienen para preguntarme dudas. Y en el transcurso de las clases, pues voy a ver una que otra práctica. Sobre todo simulación. Y pues ya con esto, pues terminamos el día de hoy. Espero que haya sido de su gran, o así, iba a decir provecho, pero no, de su gran valía esta sesión, para que ustedes sigan incrementando su grado de conocimiento. Entonces, ya saben, yo les subo en un rato, en el transcurso de la tarde, esta clase. No la tengo todavía, al ratito la subo al claro.